¿Conoces ese momento en que tu vida se pone patas arriba con una simple llamada telefónica? Pues eso es exactamente lo que me pasó un martes común de marzo. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar la historia, quiero saber, ¿desde qué ciudad están mirando? Dejen sus comentarios. Ahora, vamos a la historia. Mi nombre es Beatriz Moreira. Tengo 32 años y trabajo como diseñadora gráfica freelance aquí en São Paulo. Mi vida siempre ha sido bastante sencilla, ¿saben? Nada de lujos ni extravagancias. Vivía en un apartamento alquilado en Tatuapé con mi marido, Tiago, y, sinceramente, estaba satisfecha con esa rutina tranquila. Esa mañana, estaba terminando un proyecto para un cliente cuando sonó mi celular. Número desconocido. Casi no atendí, pensando que sería una más de esas molestas llamadas de telemarketing. Pero algo me hizo deslizar el dedo en la pantalla verde. Del otro lado de la línea, una voz femenina, profesional y educada. «Aló, buenos días. ¿Hablo con Beatriz Moreira?» «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Mi nombre es doctora Marcela Fonseca. Soy abogada del bufete Fonseca y Asociados, aquí en la Avenida Paulista. Me pongo en contacto porque necesito tratar un asunto urgente relacionado con el patrimonio de la señora Doriña Rodríguez. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana?» Mi corazón se disparó. La abuela Doriña había fallecido 3 meses antes, a los 87 años. El dolor de la pérdida aún estaba fresco, como una herida que se resistía a cicatrizar. ¿Patrimonio? Pero doctora, mi abuela no tenía nada. Vivía con una jubilación muy modesta, en un simple kitnet en Pinheiros. ¿Qué podría haber quedado? La abogada hizo una pausa significativa antes de responder. Señora Beatriz, sería mejor que habláramos en persona. Mañana a las 10, ¿le parece bien? Acepté, aún confusa. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla por unos segundos, intentando procesar esa extraña conversación. Tiago estaba en el dormitorio, probablemente jugando videojuegos como siempre hacía en las mañanas en que no tenía turno en el hospital. Él era enfermero, pero en los últimos meses venía tomando cada vez menos turnos, siempre con alguna excusa sobre estar cansado o necesitar un descanso. Caminé hasta el dormitorio y le conté sobre la llamada. Él apenas quitó los ojos de la pantalla. Qué extraño. Pero ve a ver qué es. Capaz que hay algo bueno. Esa respuesta fría me molestó, pero estaba acostumbrada. Nuestro matrimonio de 5 años se había enfriado bastante en el último año, pero yo siempre lo atribuía al estrés de su trabajo y a mis propias inseguridades. La oficina de la doctora Marcela estaba en uno de esos elegantes edificios de la Paulista, con portería impecable y ascensores espejados. Mientras subía al 14º piso, mis manos sudaban. No sabía por qué estaba tan nerviosa. La recepción estaba decorada en tonos grises y blancos, mobiliario moderno, cuadros abstractos en las paredes. Una secretaria me recibió con una sonrisa profesional y me ofreció café mientras esperaba. 5 minutos después, la doctora Marcela apareció. Era una mujer de unos 45 años, cabello recogido en un moño perfecto, traje azul marino impecable. Sus ojos, sin embargo, tenían algo de calidez que me tranquilizó inmediatamente. «Beatriz, mucho gusto. Por favor, venga conmigo». Entramos en una sala de reuniones con una mesa enorme de madera oscura y ventanas con vista a la concurrida avenida allá abajo. Me ofreció una silla y se sentó frente a mí, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos. Antes de empezar, me gustaría darle mis condolencias por la pérdida de su abuela. Conocí a doña Doriña personalmente hace algunos años, cuando vino a la oficina a hacer el testamento. Era una mujer notable, gracias, respondí sintiendo un nudo familiar en la garganta. Realmente era especial.
pero confieso que estoy confusa sobre el motivo de esta reunión. Mi abuela vivía de forma muy simple. La abogada asintió, una pequeña sonrisa en los labios. Doña Doriña era, de hecho, una mujer de hábitos sencillos. Pero eso era una elección consciente de ella, no una necesidad. Abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos. Beatriz, su abuela dejó un patrimonio considerable y usted es la única heredera. Mi mente simplemente se bloqueó. ¿Patrimonio? ¿Abuela Doriña? Disculpe. Creo que no entendí bien. La doctora Marcela giró la carpeta hacia mí, mostrando los primeros documentos. Su abuela poseía 3 apartamentos en el barrio de Villa Madalena. Uno de ellos, donde ella vivía, es un kitnet. Los otros 2 son apartamentos de 2 dormitorios que compró a lo largo de los años y siempre mantuvo alquilados. Mi mandíbula debió caer. Villa Madalena, aquel barrio valorizado, lleno de bares, restaurantes y galerías de arte. Además, continuó la abogada, poseía una casa en Mairiporá, en la sierra, con un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Era el sitio de la familia, que heredó de sus padres y nunca vendió. Mis manos comenzaron a temblar. Esto no podía ser real. Y también está. La doctora Marcela sacó otro documento. Una cuenta de ahorros en el Banco do Brasil, que ella estuvo alimentando durante 42 años. Con los rendimientos y ajustes, el saldo actual es de $1.345.823. El mundo a mi alrededor pareció desacelerar. Repetí el número mentalmente, intentando procesar. Más de $1.000.000. Esto no puede ser cierto. Mi abuela vivía en un kitnet minúsculo, usaba ropa sencilla, economizaba hasta en la sal. ¿Cómo tenía todo esto y vivía de esa manera? La expresión de la abogada se volvió más suave, casi maternal. Su abuela me explicó una vez. Dijo que vio a mucha gente perderlo todo por ostentación, por querer mostrar más de lo que tenía. Después de enviudar, a los 45 años, decidió vivir con lo esencial e invertir el resto. Trabajó como costurera durante décadas, siempre guardando la mitad de lo que ganaba. Compró los apartamentos cuando los precios aún eran bajos, en la década de los 90. El dinero de los alquileres también iba a la cuenta de ahorros. Ella vivía exclusivamente de la jubilación. Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Abuela Doriña, con sus vestidos floreados sencillos, sus chinelos gastados, su antigua estufa a gas. Ella tenía todo esto y nunca mencionó una palabra. ¿Por qué nunca me lo contó? La doctora Marcela extendió la mano y tocó suavemente la mía. Ella quería que usted tuviera su propia vida, sus propios logros, sin depender de esto. Y también quería asegurarse de que, cuando llegara el momento, usted estaría lista para recibir y proteger este legado. La abogada, entonces, tomó un sobre sellado de la carpeta. Dejó esto para usted. Pidió que se lo entregara personalmente cuando viniera a buscar los documentos de la herencia. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Tenía mi nombre escrito con la pulcra letra de mi abuela, esa caligrafía antigua que ya nadie usaba. ¿Le gustaría un momento a solas para leer? Asentí, sin poder hablar. La doctora Marcela salió discretamente de la sala, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola con aquel sobre, sintiendo el peso de él en mis manos. Respiré hondo 3 veces antes de abrirlo. Dentro había 3 hojas de papel de hilo, llenas de la delicada letra de la abuela. Comencé a leer, y fue como escuchar su voz de nuevo. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy aquí para abrazarte y llenarte la cara de besos como siempre hice. Pero que sepas que, donde quiera que esté, sigo apoyándote, mi nieta amada. Primero, quiero que entiendas por qué nunca te conté sobre el dinero y las propiedades. No fue por falta de confianza en ti.
Todo lo contrario. Fue precisamente porque confío demasiado. Cuando tu abuelo falleció, me quedé sola con 2 hijas pequeñas que criar. Podría haberme desesperado. Podría haber buscado otro hombre solo por seguridad financiera, como muchas amigas sugirieron. Pero decidí que mi seguridad vendría de mí misma, de mi propio trabajo. Aprendí desde temprano que el dinero cambia a las personas, no necesariamente para mejor. Vi a parientes peleando por herencias, amistades destruidas por préstamos no pagados, matrimonios deshechos por cuenta bancaria. Entonces decidí vivir de forma que nadie jamás me quisiera por lo que tenía, sino por quien yo era. Y funcionó, mi hija. Tuve amistades verdaderas. Ayudé a quien lo necesitaba sin crear dependencia. Viví con dignidad y paz, pero observé mucho también, y aprendí a ver a las personas. Ahora necesito decirte algo que puede doler. Pero una abuela que ama de verdad no puede quedarse callada. Tengo serias preocupaciones sobre tu matrimonio con Tiago. En estos 5 años observé cosas que me incomodan profundamente. La forma en que te trata cuando cree que nadie está prestando atención. Como siempre minimiza tus logros profesionales. Como él y su madre, doña Celia, tienen una relación extrañamente cercana que muchas veces te excluye de las decisiones de tu propia casa. ¿Recuerdas la Navidad de hace 2 años? Cuando habías ahorrado para comprar esa computadora nueva para tu trabajo, y Tiago te convenció de usar el dinero para pagar el viaje de su madre a la playa, y tú terminaste quedándote sin el equipo que necesitabas? ¿O cuando conseguiste ese contrato grande con la editorial y estabas tan animada, pero él dijo que no te emocionaras porque era solo un trabajo freelance y no un empleo de verdad? He visto esto tantas veces, Beatriz, y mi corazón de abuela sangra cada vez. Por eso, te voy a pedir algo muy importante. No cuentes sobre esta herencia a nadie, al menos no inmediatamente. Sé que parece extraño, que parece incluso incorrecto guardar secreto del propio marido. Pero, mi nieta, necesito que hagas una prueba. Una prueba que revelará las verdaderas intenciones de las personas a tu alrededor. Observa cómo Tiago y doña Celia actúan sin saber del dinero. Presta atención a los pedidos que hacen, a las presiones que ponen, a las decisiones que intentan tomar por ti. Anota todo mentalmente. Después, cuando sientas que es el momento correcto, o si lo descubren por algún motivo, observa cómo el comportamiento cambia. Las personas que realmente te aman se alegrarán por tu seguridad financiera, pero no cambiarán la esencia del trato. En cambio, aquellas que solo se preocupan por sí mismas mostrarán su verdadera cara. El dinero es como una radiografía del alma humana, mi hija. Revela quiénes son realmente las personas. Dejé todo en orden con la doctora Marcela. Ella es una profesional competente y, lo más importante, una mujer íntegra. Confía en ella. Ella te orientará sobre cómo proteger tu patrimonio. Algunas cosas importantes que aprendí y quiero transmitirte. 1. Bien de herencia. Según la ley brasileña, no entra en la comunión de bienes. O sea, aunque estés casada en régimen de comunión parcial, todo lo que te dejé es exclusivamente tuyo. Ningún cónyuge tiene derecho sobre eso. La doctora Marcela te lo explicará mejor. 2. No dejes que nadie te presione a vender las propiedades o usar el dinero en proyectos que no sean tuyos. Los apartamentos están alquilados y te darán una buena renta mensual. La casa en Mairiporá es un refugio que nuestra familia tuvo por generaciones. Preserva eso. 3. La independencia financiera es libertad, Beatriz. Es poder decir no sin miedo. Es poder tomar decisiones basadas en lo que quieres, no en lo que necesitas.
Nunca renuncies a eso. 4. Si descubres que tu matrimonio no es lo que pensabas que era, no tengas miedo de empezar de nuevo. Eres joven, talentosa, inteligente y ahora financieramente segura. Nunca te quedes en un lugar donde no eres valorada solo por miedo a quedarte sola o sin dinero. Sé que estoy pareciendo una vieja paranoica, pero viví 87 años en este mundo. Vi muchas cosas, mi hija, y mi mayor arrepentimiento es no haber alertado a tu madre sobre algunas señales que vi en su matrimonio. No voy a cometer el mismo error contigo. Usa este dinero para construir la vida que te mereces. Sé generosa, pero no seas tonta. Ayuda a quien lo necesita, pero no mantengas a quien solo quiere aprovecharse. Y recuerda siempre, no necesitas disminuir tu luz para hacer que nadie se sienta mejor. Aquel kitnet donde viví está vacío ahora, pero está amueblado. Puede ser un buen lugar para que tengas un tiempo a solas, si lo necesitas. La llave está con la doctora Marcela. La casa en Mairiporá necesita algunas reparaciones, pero la estructura está bien. ¿Recuerdas cuando pasabas vacaciones allí conmigo cuando eras niña? Solíamos cosechar guayabas en el patio y hacer dulce juntas. Aquella estufa de leña todavía funciona. ¿Quién sabe si vuelves allí un día para encontrar paz y claridad? Mi querida nieta, no vivas con miedo. No vivas disminuyéndote. No aceptes migajas de afecto de quien debería ofrecerte un banquete. Vales mucho más de lo que imaginas. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en el saldo bancario. Está en el coraje de ser tú misma, en la dignidad de tus elecciones, en la paz que sientes al acostar la cabeza en la almohada, sabiendo que fuiste honesta y justa. Pero un buen saldo bancario ciertamente ayuda a mantener esa dignidad. Entonces, úsalo con sabiduría. Te amo hoy, mañana y siempre. Tu abuela que nunca te olvidará, Doriña. Terminé de leer con el rostro completamente mojado de lágrimas. No eran lágrimas solo de tristeza por la pérdida, sino también de una mezcla confusa de emociones. Alivio, gratitud, miedo, y una punzada de algo que yo no quería admitir, la sospecha de que la abuela Doriña tenía razón sobre Tiago. Pasé una hora más en la oficina de la doctora Marcela, firmando documentos, resolviendo dudas, entendiendo la situación completa de los bienes. Ella fue extremadamente paciente, explicando cada detalle. Los 2 apartamentos más grandes en Villa Madalena estaban alquilados por $3,200 cada uno. Es decir, yo tendría una renta mensual de $6,400 solo de los alquileres, sin contar mi trabajo como diseñadora. El kitnet, donde vivía la abuela, estaba vacío y a mi disposición. La casa en Mairiporá necesitaba mantenimiento, pero tenía un potencial enorme. Voy a ser muy franca con usted, Beatriz, dijo la doctora Marcela mientras organizaba los documentos. Su abuela me hizo prometer que le daría algunos consejos prácticos. Fue muy clara sobre sus preocupaciones. ¿Sobre mi matrimonio? Completé en voz baja. Sí. Y mire, no le voy a decir qué hacer. No soy terapeuta matrimonial, pero soy abogada especializada en derecho de familia hace 20 años. Así que le daré la información legal que necesita saber. Ella acercó una silla para estar más cerca de mí. Primero, todos estos bienes son exclusivamente suyos. La herencia no entra en la división de bienes en caso de separación, a menos que usted la transfiera expresamente a la comunión o mezcle el dinero de la herencia con el dinero de la pareja de forma que ya no se pueda separar. Entonces él no tiene derecho a nada de esto, nada. Ni sobre los bienes, ni sobre el dinero, ni sobre los rendimientos futuros de esos bienes. Pero para eso, necesita mantener todo separado. No use ese dinero para pagar deudas de la pareja,
No ponga su nombre en ningún documento. No compre nada a nombre de los dos con ese dinero. Asentí con la cabeza, absorbiendo cada palabra. Segundo, si necesita salir del apartamento donde vive ahora, tiene el KitNet a su disposición. Tercero, si en algún momento siente que necesita protección legal, llámeme inmediatamente. Su abuela me dejó un fondo específico para cubrir cualquier costo legal que usted pueda tener. Ella realmente pensó en todo, ¿no? Doña Doriña era una de las mujeres más sabias que conocí y la amaba demasiado para dejarla desprotegida. Salí de la oficina al inicio de la tarde con una carpeta llena de documentos, una llave del KitNet y un torbellino de pensamientos en la cabeza. Decidí no volver a casa inmediatamente. Necesitaba procesar todo aquello. Caminé por la avenida Paulista sin rumbo cierto. Entré en una librería, me senté en un café, observé a la gente pasar. ¿Estaría la abuela en lo cierto? ¿Estarían Tiago y doña Celia conmigo solo por interés, o yo estaba siendo paranoica? Decidí hacer lo que la carta sugería. Observar, no contar nada aún y simplemente prestar atención. Llegué a casa alrededor de las 18 horas. Tiago estaba en el sofá viendo televisión. Ni siquiera miró cuando entré. ¿Y qué era en la abogada? Respiré hondo. Primera mentira del matrimonio. Era sobre unos documentos de la abuela que necesitaban mi firma. Nada importante. ¿Había dinero? La pregunta fue demasiado rápida, demasiado directa. Un escalofrío recorrió mi espalda. No, solo documentos. Su KitNet se venderá para pagar unas deudas que quedaron. Finalmente me miró, visiblemente decepcionado. ¡Qué fastidio! Pensé que iba a haber algo. ¡Algo! Como si mi abuela fuera un raspadito de lotería. Sí, ¿verdad? Ella siempre vivió ajustada. Fui al dormitorio, diciendo que tenía trabajo que terminar. Cerré la puerta, me senté en la cama y dejé caer las lágrimas en silencio. Esa noche, Tiago fue cariñoso, inusitadamente cariñoso. Hizo la cena, preguntó sobre mi día, incluso se ofreció a darme un masaje en los hombros. Me extrañó, pero acepté. Acostados en la cama, él dijo: «Sabes, Vía, estaba pensando. Mi madre comentó que hay un buen terreno en Guarulhos que está barato. Si pudiéramos comprarlo, podríamos construir una casa. ¿Sabes? Finalmente tener algo nuestro». «No tenemos dinero para eso, Tiago». «Pues sí, pero si juntáramos nuestros ahorros, tal vez nos acercaríamos. ¿No tienes unos 15,000 guardados?» «15,700. Para ser exacta. Mi fondo de emergencia que tardé 2 años en juntar. Tengo, pero es mi reserva de emergencia. No puedo gastar en terreno». Él suspiró, volteándose hacia un lado. «Pues sí, nunca saldremos del alquiler así». Y se quedó en silencio. Aquel silencio pesado que siempre me hacía sentir culpable. Aquella madrugada, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en las palabras de la abuela, en la carta, en aquella conversación sobre el terreno. ¿Sería solo coincidencia? Los días siguientes fueron reveladores de una forma que jamás imaginé. El jueves, doña Celia apareció para almorzar. Esto no era inusual. Ella siempre se las arreglaba para aparecer al menos 3 veces por semana. Pero esta vez fue diferente. «Vía, querida», empezó con aquel tono meloso que siempre usaba. «Tiago me contó que fuiste a una abogada esta semana». Sentí mi estómago revuelto. Yo le había pedido expresamente a él que no se lo comentara a nadie. «Fui, sí, solo unos documentos de mi abuela». «¿Y no quedó nada? ¿Ninguna herencia? La pobrecita debe haber guardado algún dinerito, ¿no?» La forma en que dijo «dinerito», como si fuera algo insignificante, me irritó profundamente. «No, doña Celia. Mi abuela vivía de la jubilación. No tenía nada más que el KitNet, que se venderá para cubrir unos débitos». Ella intercambió una mirada rápida con Tiago.
Una mirada que decía claramente que ya habían hablado de esto antes. Qué pena. Sabes, Bea, yo tenía una idea. Tú trabajas tan duro con esos tu dibujitos en la computadora y Tiago trabaja tanto en el hospital. Creo que ustedes merecen algo mejor que este apartamento alquilado. Dibujitos. Ella siempre llamaba a mi trabajo profesional dibujitos. ¿Qué sugiere, señora? Conocí a un corredor muy bueno que tiene unos terrenos en Guarulhos, con precios excelentes. Si ustedes dos juntaran lo que tienen guardado, más una entrada pequeña que yo podría prestar, conseguirían comprar un terreno y construir una casita. Pequeña, pero de ustedes. Tiago enmendó inmediatamente. Sí, madre, me lo comentó. Creo que es una buena idea, Bea. Podríamos al menos ir a ver el terreno. ¿Con qué dinero, Tiago? Yo tengo una reserva pequeña. Sabes que es para emergencias. Y tú mismo dijiste que estás a cero. Pero son 15,000, ¿no? Es un buen comienzo. ¿Cómo sabía él el valor exacto? Yo nunca le había dicho cuánto tenía guardado. Había mirado en mis cosas. ¿Visto mi extracto bancario? Un escalofrío recorrió mi espalda. 15,000 no compra ni medio terreno en Guarulhos. Doña Celia se rió suavemente. Por eso yo pongo el resto, querida. Pero ustedes tendrían que devolverlo cuando pudieran, claro. Con interesitos, ¿eh? Nada importante. ¿Ella me iba a prestar dinero con intereses? ¿Su propia suegra? Voy a pensarlo. Mentí. Solo para terminar aquella conversación. Después de que ella se fue, tuve una pelea fea con Tiago. Le contaste a tu madre sobre la abogada. Te pedí que no se lo comentaras a nadie. Es mi madre, Bea. No es cualquier persona. ¿Y tú revisaste mi cuenta bancaria? ¿Cómo sabes cuánto tengo guardado? Él dudó. Luego se encogió de hombros. Vi sin querer cuando estabas mirando en el celular. Mentira. Yo siempre tenía cuidado con eso. La discusión escaló hasta que resolví salir para enfriar la cabeza. Tomé mi bolso y dije que iría a casa de una amiga. Pero no fui. Fui al kitnet de la abuela en Villa Madalena. Era un edificio antiguo, pero bien conservado, en una de esas manzanas arboladas del barrio. Subí al tercer piso y abrí la puerta con la llave que la doctora Marcela me había dado. El apartamento era pequeño, sí, solo sala y cocina conjugadas, un dormitorio y baño, pero estaba limpio, organizado, con muebles sencillos pero funcionales. Olía a lavanda, el perfume favorito de la abuela. Me senté en el sofá que ella usaba y dejé caer las lágrimas. Allí, en aquel espacio que había sido suyo, sentí una claridad que no tenía en casa. Sentí que estaba siendo manipulada. Sentí que la abuela tenía razón. Volví a casa, ya era de noche. Tiago estaba al teléfono, pero colgó rápidamente cuando me vio. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Un colega del trabajo. Otra mentira. Me di cuenta por el tono de voz, por la forma en que evitó mi mirada. Aquella noche, fingí estar durmiendo. Y fue cuando oí. Tiago se levantó de la cama alrededor de las 2 de la mañana. Pensé que iría al baño, pero salió del dormitorio. Me quedé quieta, en alerta. Oí la puerta del balcón abrirse. Estaba haciendo una llamada. Salí de la cama en silencio y me acerqué despacio, quedándome del lado de adentro, donde él no podía verme. Madre, ella no quiere soltar el dinero. Sí, sus 15,000. No, dijo que es reserva de emergencia, pero ¿tú estás segura de que la abuela tenía más? ¿Cómo te enteraste? La doctora Marcela, ¿cómo conseguiste su contacto? Ah, la secretaria de la oficina es conocida tuya. ¿Y qué dijo? Que la vieja dejó algo, pero no sabe qué. Caramba, madre, puede ser una buena suma de dinero. Sentí que el mundo giraba. Doña Celia había investigado. Tenía contactos en la oficina de la abogada que filtraron la información. Sí, sé que ella no va a contarlo. Por eso estoy siendo cariñoso, haciendo méritos. Tienes razón.
Si pido el divorcio ahora, no voy a ver ni un céntimo de nada. Mejor esperar a que revele lo que tiene. Ahí la convencemos de invertir en nuestro proyecto. Y después de que el dinero esté invertido, ahí sí nos separamos. Mis piernas flaquearon. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Cómo que nuestro proyecto? No, madre. El terreno es real. Lo compramos, construimos. Luego vendemos con ganancia y dividimos. Obvio que ella no se va a quedar con nada, madre. Nos divorciamos antes de la venta. Sí. Sé que estoy casado en comunión parcial. Pero si la convencemos de poner el dinero como inversión voluntaria en el terreno, ahí se convierte en bien común. Estaba escuchando a mi marido planear fríamente cómo robarme. Déjame a mí. Voy a descubrir lo que la abuela dejó, y voy a hacerle creer que es para el bien de nuestro matrimonio. Ella es muy tontita, madre. Confía. Tontita. Volví al dormitorio antes de que él entrara. Me acosté y fingí dormir de nuevo. Cuando él se acostó a mi lado, tuve ganas de gritar, de golpearlo, de insultarlo. Pero mordí mi labio hasta sentir sabor a sangre y me quedé inmóvil. A la mañana siguiente, esperé a que Tiago saliera para el turno, que probablemente ni siquiera iba a hacer. Y llamé a la doctora Marcela. Doctora, ¿tiene disponibilidad hoy? Es urgente. 1 hora después, estaba de nuevo en su oficina, esta vez contándole todo lo que había oído. La abogada escuchaba en silencio, tomando notas. Cuando terminé, ella suspiró hondo. Su abuela realmente tenía razón para preocuparse. Y tenemos un problema. Aparentemente, hay una fuga de información en este bufete. La secretaria... Voy a investigar y tomar las medidas necesarias. Pero ahora necesitamos pensar en usted. Primera cosa, ¿usted grabó esa conversación? Mi corazón se hundió. No pensé en eso. No hay problema. Pero de ahora en adelante, usted va a grabar todas las conversaciones sospechosas. Es legal en Brasil grabar conversaciones de las que usted forma parte, así que no se preocupe por eso. Abrió una carpeta nueva. Segunda cosa, vamos a documentar absolutamente todo. Todo intento de manipulación. Todo pedido de dinero. Toda conversación extraña. Usted va a anotar fecha, hora y detalles. ¿Para qué? Para cuando usted presente la solicitud de divorcio. Esas evidencias van a mostrar que hubo intento de coerción financiera y abuso emocional. Y van a garantizar que él no reciba nada de lo que es suyo. Divorcio. Repetí la palabra. Hasta entonces no la había pronunciado en voz alta. Beatriz, ¿usted todavía ama a este hombre? La pregunta me tomó desprevenida. Intenté responder, pero no pude. Las lágrimas vinieron primero. Yo creía que sí. Pero ahora no sé si alguna vez amé a quien realmente es, o solo a quien yo imaginaba que era. Entonces usted ya sabe la respuesta. Pasamos las horas siguientes elaborando un plan. La doctora Marcela fue meticulosa. Usted va a seguir actuando normalmente. No puede levantar sospechas. Pero, simultáneamente, se va a preparar para irse. ¿Cómo? Primero, abra una cuenta bancaria nueva en otro banco, solo a su nombre. Transfiera la herencia para allá. No se lo cuente a nadie, ni deje extractos en casa. Cierto. Segundo, comience a llevar sus cosas más importantes al kitnet, poco a poco, sin que se den cuenta. Documentos, objetos de valor sentimental, ropa que no usa con frecuencia. Si él pregunta, diga que está donando o que están en el armario. Tercero, instale una aplicación de grabación en su celular. Cada vez que él o doña Celia empiecen a hablar sobre dinero, inversiones o cualquier cosa relacionada, usted graba, discretamente. Y si descubren la herencia de alguna otra forma, ahí usted niega. Dice que no sabe de dónde sacaron esa información, pero que su abuela no dejó nada más que el kitnet, que ya fue vendido. Mantenga la historia consistente. Pero ¿y si insisten mucho?
La abogada me miró directamente a los ojos. Beatriz, ¿cuánto tiempo aguanta fingir? Pensé en eso. Lo necesario para salir con seguridad. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Preparar su salida con seguridad. Puede llevar algunas semanas, tal vez un mes. Pero cuando usted salga, saldrá protegida legalmente. Salí de allí con una lista de pasos a seguir y un nudo en el estómago, pero también con una determinación que no sentía hacía años. Aquella misma tarde, abrí una cuenta digital nueva. Transferí todo el dinero de la herencia para allá. Después pasé por una tienda de materiales de oficina y compré un cuaderno pequeño, donde empecé a registrar todo. Lunes, 23 de marzo. Tiago preguntó por tercera vez sobre mi reserva de emergencia. Sugirió que la usáramos para el pago inicial de un terreno en Guarulhos. Cuando me negué, se quedó en silencio el resto de la noche. Jueves, 26 de marzo. Doña Celia ofreció prestar dinero con intereses para la compra del terreno. Tiago reveló saber el valor exacto de mi cuenta, alegando haberlo visto sin querer. Imposible. Siempre fui cuidadosa. Viernes, 27 de marzo, aproximadamente 2 de la mañana. Oí una conversación telefónica entre Tiago y doña Celia, donde planeaban manipularme para invertir la herencia en su proyecto, seguido de divorcio. Tiago me llamó tontita. Escribir dolía. Cada palabra era como admitir que mi matrimonio había sido una farsa. Pero, al mismo tiempo, era liberador. Estaba tomando control de la situación. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Vivir bajo el mismo techo de alguien que estaba planeando traicionarme era sofocante. Pero mantuve la máscara. Tiago intensificó la campaña de manipulación. De repente, volvió a ser el novio atento de los primeros años de relación. Traía flores, hacía cenas, sugería planes románticos. Y siempre, en el momento justo, tocaba el tema del dinero. Vía estaba pensando, ¿tu trabajo como diseñadora está yendo tan bien? ¿No pensaste en expandir? ¿Abrir un pequeño estudio? No tengo capital para eso, Tiago, pero tienes esa reserva. Podría ser una inversión en ti misma. 15,000 no abren un estudio, pero si tu abuela hubiera dejado algo más, sería una buena oportunidad, ¿no? Ahí venía de nuevo. Estaba pescando información. Mi abuela no dejó nada, ya te dije. Es que mi madre comentó con una conocida suya que trabaja en un bufete de abogados. Y esa persona dijo que hubo movimiento de documentos importantes a tu nombre. Entonces, doña Celia sí estaba investigando. La doctora Marcela tenía razón. Su nombre, Beatriz Moreira, no es exactamente raro. Debe ser otra persona. Él insistió varias veces. Pero mantuve la historia. En aquel día, grabé toda la conversación. Doña Celia también aumentó la presión. Empezó a aparecer casi todos los días, siempre con nuevas ideas de inversiones. Vía querida, ¿sabías que el mercado inmobiliario en Guarulhos está en alza? Si entráramos ahora, en 2 años la ganancia sería de al menos 60%. Doña Celia, no tenemos dinero para invertir en inmuebles. Ah, pero si vendieras algunas cositas que tienes. ¿Y qué cositas? ¿Qué sé yo? ¿No tienes unos equipos caros de diseño? ¿Una buena cámara fotográfica? Esas cosas valen dinero. Ella quería que yo vendiera mis herramientas de trabajo. Necesito esos equipos para trabajar, doña Celia. Pero podrías alquilar cuando lo necesitaras. Es solo ser creativa con los recursos. Creativa con los recursos. Como si fuera así de fácil. Cada una de esas conversaciones era grabada y transcrita en mi cuaderno. Yo tenía evidencias suficientes para demandar a los dos por intento de estafa, si quisiera. Mientras tanto, poco a poco, fui vaciando el apartamento. Una caja de libros aquí, algunas ropas allá, documentos importantes, joyas de la familia, fotografías. Todo iba para el Kitnet en Villa Madalena. Tiago notó que el armario estaba más vacío. ¿Estás donando ropa? Sí, tengo mucha cosa que ya no uso. Encontré una institución que acepta donaciones. Él no cuestionó.
¿Por qué lo haría? Para él, yo era la tontita que creía cualquier cosa. Usé ese tiempo también para visitar la casa en Mairiporá. Fue un domingo de abril. Le dije a Tiago que iba a encontrarme con una amiga en el interior. Tomé el coche y conduje hasta allá. La casa estaba exactamente como la recordaba de mi infancia. Un chalet antiguo, con un gran balcón y un enorme patio. Necesitaba reparaciones, es verdad. La pintura estaba descascarada, el jardín invadido por la maleza, algunas tejas rotas. Pero la estructura era sólida, y el lugar era mágico. Caminé por el terreno, identificando los árboles frutales. Guayabos, jaboticaberas, un mango enorme. Recordé tardes enteras cosechando frutas con la abuela. Volviendo a casa con las manos manchadas de morado por el jugo de jaboticaba. Entré en la casa. Estaba empolvada, pero relativamente conservada. La cocina aún tenía la estufa de leña que la abuela mencionó en la carta. La sala mantenía aquellos muebles antiguos de madera maciza. Los dormitorios del piso de arriba tenían vista a la sierra. Me senté en el balcón y por primera vez en semanas sentí paz. Allí nadie estaba intentando manipularme. Nadie me veía como una fuente de dinero. Era solo yo, la naturaleza y los recuerdos felices de la infancia. Lloré, pero no eran lágrimas de tristeza. Era alivio saber que yo tenía ese refugio, ese lugar al que podría ir cuando todo terminara. Tomé fotos, hice anotaciones sobre las reparaciones necesarias. Identifiqué lo que necesitaba atención inmediata. Ya estaba planeando mi futuro lejos de Tiago. Volví a São Paulo revitalizada, lista para la próxima fase del plan. La gota que colmó el vaso llegó un viernes de mayo. Llegué a casa más temprano, alrededor de las 16 horas. Había terminado un proyecto importante y estaba exhausta. Solo quería ducharme y descansar. Pero al acercarme a la puerta del apartamento, oí voces. Doña Celia estaba adentro y estaban discutiendo. Fuerte. Me quedé afuera, sosteniendo la llave. Algo me dijo que no entrara todavía. Madre, ya van 2 meses. Ella no cuenta nada. Era la voz de Tiago, frustrada. Es porque no estás presionando bien. Tienes que hacerla sentir culpable, insegura. Ya intenté de todo. Fui cariñoso, fui frío, sugerí inversiones, hablé de construir una casa. Nada funciona. Entonces tal vez realmente no tenga nada. Imposible. Tu contacto en la oficina dijo que tenía documentos de inmuebles, plural. La vieja tenía algo y se lo dejó todo a ella. Vieja. Estaba llamando a mi abuela vieja. Entonces necesitamos una estrategia diferente, dijo doña Celia. ¿Qué tal una emergencia? Inventa que necesitas dinero urgente para un tratamiento médico mío. ¿Qué sé yo? Ella va a pedir comprobante. Entonces falsifica. Silencio. Estaban considerando el fraude documental. Shaggy. ¿Sabes lo que yo creo? Continuó doña Celia. Creo que llegó la hora de que le des un ultimátum. O ella contribuye financieramente con ese matrimonio de verdad, o tú terminas. Simple así. Pero ¿y si prefiere terminar? Mejor aún. Si ella tiene herencia y tú estás casado en comunión parcial, tienes derecho a la mitad de todo lo que fue adquirido durante el matrimonio, incluyendo herencias, si conseguimos probar que ella lo usó en beneficio de la pareja. Esto estaba mal, completamente mal. La herencia no entra en la división, pero ellos no lo sabían. Tal vez sea eso mismo, concordó Tiago. Voy a darle un ultimátum hoy. Cuando ella llegue, voy a poner las cartas sobre la mesa. Eso muestra quién manda. Ella necesita entender que el matrimonio es una asociación, y una socia contribuye con lo que tiene. Decidí que ya había oído suficiente. Tomé el celular, encendí la grabadora y esperé unos 2 minutos más. Dejé que repitieran las peores partes del plan. Después apagué la grabación, respiré hondo 3 veces y abrí la puerta.
Ellos estaban en la sala. Se congelaron cuando me vieron. Hola, llegué temprano hoy. Hablé con voz neutra. Doña Celia, ¿todo bien? Ella intentó sonreír, pero salió una mueca extraña. Hola, querida. Estaba pasando aquí para dejarles unas comidas preparadas. No había ninguna comida preparada a la vista. ¡Qué bien! Gracias. Tiago se levantó, claramente nervioso. Vía, la verdad qué bueno que llegaste. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Doña Celia se levantó también. Voy a dejarlos hablar. Hijo, recuerda lo que hablamos. Salió, no sin antes lanzarme una mirada evaluadora. Me quedé a solas con Tiago. Empezó a caminar de un lado para otro, claramente preparando un discurso. Vía, creo que necesitamos tener una conversación seria sobre nuestro matrimonio. Me senté en el sofá, crucé las piernas y esperé. Voy a ser directo, no estoy feliz. Siento que no estás comprometida de verdad con nuestro futuro. ¿Cómo así? Estamos casados hace 5 años y seguimos en un apartamento alquilado. No tenemos nada nuestro, ningún patrimonio construido juntos. ¿Por qué no tenemos dinero para eso? Pero tú tienes. Tienes 15,000 guardados que te niegas a invertir en nuestro futuro. Es mi reserva de emergencia, y yo soy tu marido. Deberías contar conmigo, confiar en mí. Estaba subiendo el tono de voz, intentando intimidarme. Tiago, no voy a usar mi reserva para comprar un terreno en Guarulhos. ¿Por qué? ¿Por qué no confías en mí? No es cuestión de confianza, es cuestión de sensatez financiera. Él se detuvo frente a mí, con los ojos muy abiertos. ¿Sabes algo? Estoy seguro de que tu abuela dejó más de lo que estás diciendo. Estoy seguro de que me estás escondiendo dinero. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. Mi abuela no dejó nada más que el kitnet, que ya fue vendido. Mentira. Mi madre tiene contactos. Sabemos que había documentos de propiedades, en plural. Entonces estaban asumiendo la investigación. Tu contacto está equivocado o filtró información incorrecta. Me estás mintiendo a tu propio marido. No estoy mintiendo. Pero incluso si lo estuviera, incluso si mi abuela hubiera dejado algo, eso sería exclusivamente mío. La herencia no entra en la división de bienes, Tiago. Cualquier abogado te lo diría. Vi cómo le cambiaba el rostro. Se puso rojo, tenso. ¿Entonces ese es eso? ¿Tienes dinero y vas a guardarlo solo para ti? Mientras yo me mato trabajando, tú trabajaste 13 horas en las últimas 2 semanas. Eso no es matarse trabajando. ¿Cómo lo sabes? Porque presto atención, diferente de ti, que no tienes ni idea de cuántas horas yo trabajo por semana para pagar la mitad de este alquiler. Ah, ¿entonces ahora quieres echarme en cara que ganas más que yo? No te estoy echando nada en cara. Solo estoy diciendo que no voy a usar mi dinero para financiar proyectos que no tienen sentido. Dio un paso en mi dirección. Por primera vez en los 5 años de matrimonio, sentí miedo de él. ¿Sabes algo, Beatriz? Tal vez debamos separarnos de verdad, porque claramente tú no sabes lo que es ser una esposa de verdad. Y ahí estaba el ultimátum. Exactamente como él y su madre habían planeado minutos atrás. Respiré hondo. Era la hora. Tal vez tengas razón. Él parpadeó, confuso. ¿Qué? Tal vez debamos separarnos de verdad. Me levanté, tomé mi bolso. ¿A dónde vas? A un lugar donde no me llaman tontita. Vi cómo la sangre se le iba del rostro. ¿Tú oíste? Oí. En la madrugada del viernes. Cuando llamaste a tu madre a las 2 de la mañana, planeando cómo manipularme. Y oí de nuevo hoy antes de entrar. Tengo todo grabado, Tiago. Tomé el celular y le mostré la pantalla de grabación. Incluso la parte donde tu madre sugirió falsificar documentos médicos y la parte donde llamaste vieja a mi abuela. Se quedó mudo, completamente paralizado. Tú no puedes... Eso es ilegal. No. No lo es. Es perfectamente legal grabar conversaciones de las que participo. Y es perfectamente legal grabar conversaciones que escucho dentro de mi propia casa. Cualquier abogado te lo diría. Caminé hasta la puerta.
Mi abogada enviará los papeles del divorcio en los próximos días. Sugiero que contrates un abogado también. Y puedes avisarle a tu madre que debería elegir mejor a sus contactos en bufetes de abogados. La secretaria que filtró la información ya fue despedida y puede responder a un proceso. Abrí la puerta. Ah, ¿y Tiago? No vas a ver ni un céntimo de la herencia de mi abuela, porque ella tuvo razón sobre ti todo el tiempo, y yo debí haberla escuchado. Y salí y cerré la puerta. Mis manos temblaban, mis piernas apenas me sostenían. Pero conseguí llegar hasta el coche, entrar, encender el motor. Solo cuando estaba a 3 manzanas de distancia, me detuve en un semáforo y dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de liberación. Conduje hasta Villa Madalena, para el Kitnet, que ahora era oficialmente mi nueva casa. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La doctora Marcela movió el proceso de divorcio con una eficiencia impresionante. Las grabaciones que hice, junto con las anotaciones detalladas en mi cuaderno, probaron intento de coerción financiera, abuso emocional y planificación de fraude. Tiago intentó argumentar que tenía derecho a una compensación por el tiempo de matrimonio. Su abogado alegó que él había contribuido emocionalmente a mi estabilidad durante 5 años. La doctora Marcela destruyó ese argumento en minutos, presentando las grabaciones donde él me llamaba tontita y planeaba manipularme. El juez no tuvo dudas. Divorcio concedido, sin división de bienes, sin pensión. Cada uno siguió su camino. Doña Celia aún intentó demandarme por difamación, alegando que yo la había calumniado al grabar las conversaciones. El proceso fue archivado antes incluso de ir a juicio. No hay calumnia cuando solo estás documentando la verdad. Me mudé oficialmente al Kitnet en junio. Era pequeño, sí, pero era mío. Cada rincón, cada mueble, cada decisión era solo mía. En los primeros días me sentía extraña. Me despertaba de madrugada buscando a Tiago del otro lado de la cama y tardaba algunos segundos en recordar que estaba sola. Pero no era una mala soledad. Era paz. Dediqué julio entero a reorganizar mi vida profesional. Con la seguridad financiera de la herencia, pude ser más selectiva con los proyectos que aceptaba. Rechacé trabajos mal pagados y me concentré en clientes que valoraban mi trabajo. Mi renta como diseñadora se triplicó en 3 meses. Agosto fue el mes de la casa en Mairiporá. Contraté a un contratista recomendado por la doctora Marcela y empezamos las reparaciones. Nueva pintura, tejado arreglado, fontanería renovada, jardín podado. Pasé todos los fines de semana allá, supervisando las obras y reconectando con aquel lugar. Limpié la cocina, restauré la estufa de leña, organicé los dormitorios. Cada habitación que quedaba lista era una pequeña victoria. Septiembre trajo una decisión importante. Los apartamentos alquilados en Villa Madalena me daban una buena renta, pero yo quería hacer más. Quería que ese dinero generara impacto. Hablé con la doctora Marcela sobre crear un fondo para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Mujeres que, al igual que yo, necesitaban recursos para salir de relaciones abusivas. Quiero usar parte de la renta de los alquileres para financiar consultas jurídicas gratuitas, alquileres temporales, documentación, esas cosas. Ella sonrió, aquella sonrisa genuina que raramente mostraba. Su abuela estaría muy orgullosa. Establecimos el fondo en octubre. Nada muy grande, pero lo suficiente para ayudar a 2 o 3 mujeres por mes a empezar de nuevo sus vidas. La primera beneficiaria fue Amanda, una joven de 26 años que estuvo 4 años en un matrimonio donde era constantemente desvalorizada y controlada financieramente. Pagamos 3 meses de alquiler para ella, más los costos del divorcio. Cuando ella me llamó, llorando,
para agradecer, entendí que aquello era más grande que yo. Era el legado de la abuela Doriña, continuando a proteger mujeres incluso después de su muerte. Mayo llegó de nuevo. Un año desde aquel viernes en que oí a Tiago y doña Celia planeando engañarme. Un año desde que tomé el coraje de liberarme. Estaba en el balcón de la casa en Mairiporá, tomando café mientras observaba el sol saliendo sobre la sierra. La reforma había quedado hermosa. La casa respiraba vida de nuevo. Mi trabajo como diseñadora estaba mejor que nunca. Había cerrado contrato con 3 empresas grandes, creado mi propia marca y hasta empezado a dar mentorías para diseñadoras principiantes. El estudio que Tiago sugirió que yo abriera como forma de manipularme a gastar dinero existía ahora. Pero en mis términos, a mi manera, financiado por mí. Los apartamentos en Vila Madalena continuaban alquilados, generando renta estable. El kitnet donde vivía se había convertido en mi refugio creativo en la ciudad. Y la casa en Mairiporá era mi santuario de fin de semana. Había transformado uno de los dormitorios en una oficina con vista a las montañas. Trabajaba desde allí siempre que podía, oyendo los pájaros, sintiendo la brisa fresca de la sierra. El Fondo para Mujeres ya había ayudado a 23 mujeres a salir de relaciones abusivas. 23 nuevos comienzos. 23 victorias. Algunas de ellas me escribían, contando cómo estaban reconstruyendo sus vidas. Leía cada mensaje con lágrimas en los ojos, pensando en cómo la abuela Doriña, con su sabiduría silenciosa y su prudencia financiera, estaba cambiando vidas incluso después de partir. Conocí a una de esas mujeres personalmente. Paula, 41 años, había salido de un matrimonio de 15 años, donde era tratada como propiedad. Me buscó para agradecer, pero terminamos volviéndonos amigas. ¿Sabes lo más loco?, me dijo en un café que tomamos juntas. No es ni la libertad financiera. Es despertar por la mañana y no tener miedo. No tener que pesar cada palabra que voy a decir. No tener que pedir permiso para existir. Entendí perfectamente lo que ella quería decir. Mi familia reaccionó bien a la separación. Mi madre, inicialmente preocupada, terminó admitiendo que nunca le había gustado mucho Tiago. Él siempre tuvo esa manera de disminuirte sutilmente, ¿sabes? Yo no decía nada porque tú parecías feliz, pero ahora veo que estás realmente feliz. Hay diferencia. Algunos amigos de la pareja tomaron partido por Tiago. Descubrí que él había esparcido una versión de los hechos, donde yo era la villana codiciosa, que escondió una herencia millonaria y lo echó de casa. No me tomé el trabajo de defenderme. Quien realmente me conocía sabía la verdad. Los otros no importaban. Curiosamente, reencontré personas que se habían alejado de mí durante el matrimonio. Amigas que Tiago siempre encontraba un pretexto para que yo no viera. Colegas que él decía que eran mala influencia. Profesores de cursos que yo quería hacer, pero él desaconsejaba. Me di cuenta de cuánto me había disminuido. Cuánto había encogido mi vida para caber en las expectativas de alguien que nunca me valoró de verdad. Volví a tomar clases de cerámica. Hobby que había abandonado porque Tiago creía que era una pérdida de tiempo. Compré una bicicleta y empecé a pedalear por los parques de São Paulo en las mañanas de sábado. Viajé sola por primera vez en mi vida. Una semana en Minas Gerais, conociendo ciudades históricas. Cada experiencia, cada elección hecha solo por mí, era liberadora. En términos amorosos, no estaba buscando nada. Tenía algunos pretendientes, es verdad, pero no sentía prisa. Me estaba gustando conocerme de nuevo, descubrir quién era Beatriz, sin estar a la sombra de nadie. Creo que necesitaba este tiempo a solas, le comenté a la doctora Marcela en uno de nuestros cafés mensuales, que se habían vuelto más amistad que relación profesional, para aprender a querer mi propia compañía.
Su abuela diría que esa es la inversión más importante que usted podría hacer. Hablaba con la abuela Doriña frecuentemente. No literalmente, claro, sino en el sentido de conversar con ella en mi cabeza. Especialmente cuando estaba en la casa de Mairiporá, sentada en el mismo lugar del balcón donde ella solía hacer ganchillo. Gracias, abuela, por todo, por haber sido prudente, por haberme protegido, por haber creído que yo sería lo suficientemente fuerte para tomar las decisiones correctas. El viento balanceaba los árboles y yo elegía creer que era ella respondiendo. Hoy, mientras escribo esta historia, sí, decidí documentarlo todo. Tal vez se convierta en un libro un día. Reflexiono sobre las lecciones que aprendí. La primera y más importante, la independencia financiera es libertad. No se trata de tener mucho dinero, se trata de tener lo suficiente para tomar decisiones basadas en lo que quieres, no en lo que necesitas. Es poder decir no, sin miedo a las consecuencias. Segunda lección. Confía en tus instintos. En el fondo, yo sabía que algo estaba mal en mi matrimonio, pero ignoraba las señales porque quería creer que todo estaba bien. La abuela Doriña no ignoró. Ella vio, anotó y me preparó para el momento en que yo también vería. Tercera, el dinero no cambia a las personas, revela quienes siempre fueron. Tiago siempre fue egoísta. Doña Celia siempre fue manipuladora. Yo solo no podía verlo, porque no había nada lo suficientemente grande en juego que los hiciera mostrar sus verdaderas caras. Cuarta, no necesitas justificarte. No necesitas explicar tus elecciones a quien no te respeta. No necesitas compartir tus recursos con quien te trata como un recurso. No hay vergüenza en empezar de nuevo. A los 32 años, me vi divorciada, viviendo en un kitnet, reconstruyendo mi vida desde cero. ¿Y sabes algo? Fueron los mejores meses de mi vida. Quinta, las mujeres necesitan apoyarse. El fondo que creé, las mujeres que ayudé, las historias que oí, todo eso me mostró que no estamos solas en esta lucha. Hay miles de Beatrices por ahí, atrapadas en relaciones donde son desvalorizadas, manipuladas, controladas. Y si mi historia puede ayudar a una de ellas a ver que hay una salida, ya habrá valido la pena. Sexta y última, el amor propio no es egoísmo. Durante años, creí que ser una buena esposa significaba sacrificarme, ceder, disminuirme. Aprendí que el verdadero amor, ya sea de una pareja, familia o amigos, no pide que seas menor. El verdadero amor quiere que brilles. Miro por la ventana de la casa en Mairiporá y veo los guayabos cargados de frutos. Mañana voy a cosechar algunos y hacer dulce, como la abuela me enseñó. La receta está anotada en un cuadernito viejo, con su letra manchada por el uso. La vida es extraña. Hace un año yo estaba atrapada en un matrimonio falso, manipulada por personas que fingían amarme. Hoy soy libre, independiente y finalmente viviendo en mis propios términos. No fue fácil. Hubo noches llorando, días de miedo, momentos de duda, pero cada paso valió la pena. Si estás leyendo esto y te ves en mi historia, presta atención. Te mereces más. Te mereces ser valorada. Te mereces un amor que te haga crecer, no encoger. Y eres más fuerte de lo que imaginas. La abuela Doriña solía decir una frase que ahora está grabada en una placa en mi cocina. La independencia no nace de la riqueza, sino de la claridad. Claridad sobre quién eres, lo que vales y lo que no estás dispuesta a aceptar. Hoy tengo esa claridad y no hay precio que lo pague. Mi nombre es Beatriz Moreira. Tengo 33 años. Soy diseñadora gráfica, propietaria de inmuebles, gestora de un fondo social y superviviente de una relación abusiva. Pero por encima de todo soy libre, y eso nadie me lo volverá a quitar jamás. Y bien,
¿Qué te pareció esta historia? ¿La abuela Doriña fue una sabia o no lo fue? Cuéntame aquí en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. Y mira, si te gustó esta historia, está apareciendo en tu pantalla ahora un video muy parecido de una mujer que descubrió una traición de la forma más inesperada posible. Haz clic ahí y sigue mirando conmigo. No olvides, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con aquella amiga que necesita escuchar esto. Tu interacción hace toda la diferencia. Te veo en el próximo video. Chao, chao.